Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro, Señor, y háblanos. Háblanos, porque tú eres el único que tienes palabras de vida y vida eterna. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Apocalipsis, un libro lleno de misterios. ¿Por qué para algunos es un libro difícil de entender? Apocalipsis 1:3-19. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estimado oyente, el libro de Revelación o Apocalipsis de Juan es quizás un libro lleno de misterios expuestos, con muchos símbolos, que hace que el lector se pregunte hoy, ¿será útil todavía su lectura? ¿Tendrá algo que decir al lector del tercer milenio? ¿Lo entenderá? Las páginas del libro de Apocalipsis responden a esos interrogantes con una lectura atenta y diligente que haga comprender el libro a las cuestiones que inquietan a los hombres de hoy en el siglo XXI. Su lectura parece extraña al comienzo, porque contiene simbolismos y visiones que asombran a los lectores. Pero es cierto que causa interés o inquietud a aquellos que no están familiarizados o no leen la escritura regularmente, pues no es el único libro en la Biblia que contiene simbolismos, visiones y profecías. También los contienen los libros de Daniel y Ezequiel. Quien haya leído atentamente y diligentemente los libros de Daniel y Ezequiel podrán comprender los símbolos, escenas de juicio, visiones y profecías del libro de Revelación, Apocalipsis. Juan toma frecuentemente imágenes de dichos libros. Por ejemplo, el pasaje que aquí tenemos en Apocalipsis acerca del templo de Dios tiene su paralelo en Ezequiel 40. De modo similar, muchos pasajes se refieren a reyes e imperios políticos. Nos traen a memoria las visiones de Daniel. Cuando el libro de Apocalipsis se escribió hacia el año 100 después de Cristo, final del siglo I, existía a la vez un auge de libros que anunciaban también escenas de juicio, prevenciones alarmantes del fin de la humanidad, y estaban llenos de simbología. Estos no eran inspirados por el Espíritu Santo y no se contaban como escritura revelada, ni componían el canon del Nuevo Testamento. El creyente fiel y verdadero no tiene por qué mostrar confusión o expectativa alguna sobre el mensaje del libro de Apocalipsis, como lo han interpretado muchos, o lo han dramatizado en la televisión o en el cine. A la gente que fue dirigido este libro era gente cristiana que estaba siendo perseguida por los judíos religiosos
por el Imperio Romano y asediados por falsas creencias y sectas que habían salido de la iglesia. El lenguaje usado por el escritor designaba cosas y personajes que no serían fácilmente identificados por sus enemigos si el escrito caía en sus manos, como por ejemplo Babilonia la Grande o la plaza de Sodoma y Egipto, en referencia a Jerusalén o Roma, lo cual el creyente podía identificar al contextualizar y guardar la unidad literaria del mensaje. Apocalipsis 17 y 18, Apocalipsis 11, 8. Este lenguaje es eficaz, es tan eficaz que mucha o poca gente no concuerda con el sentido o significado del mensaje hoy. Más allá de cualquier diferencia de interpretación, una cosa es cierta e indubitable. La gran enemiga descrita en Apocalipsis 18, Babilonia la Grande, será destruida, desaparecerá para siempre. Durante generaciones se ha especulado sobre el mensaje de Apocalipsis. Unos dicen que Juan escribió acerca de eventos que estaban sucediendo a finales del siglo I, que son sombra y predicción de estos eventos que se repetirían a través de los siglos hasta la consumación de los tiempos. Otros los aplican a su propio grupo e historia sectaria, diciendo o afirmando que cada persecución que han sufrido, reveses o malos tiempos, tienen que ver con ellos. Otro resto dice que actualmente se puede interpretar como la simbología del triunfo del bien sobre el mal, sin aplicar a personajes, naciones o instituciones. Ante esta interpretación diversa o variada, surge la pregunta: ¿cómo puede uno estar seguro de su significado? Hay que interpretar el libro de acuerdo como vaya arrojando el significado correcto contenido en el mismo libro. Veamos. Un buen indicio es la frase "la revelación de Jesucristo" en el primer capítulo, en el cual encontramos allí un retrato singular y único del Señor glorificado, que, si no es completado o tenido en cuenta junto con los registrados en Mateo, Marcos, Lucas y Juan durante su ministerio terrenal, no podríamos comprender entonces la ascensión de Cristo y el haber sido recibido arriba en gloria, eventos registrados en el libro de los Hechos y las cartas. El profundo significado de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores y su estado de exaltación disipan los misterios o la supuesta niebla que rodean el regreso de Cristo, los juicios de la ira del Cordero y el fin del mundo. Una vez que uno enlaza esta forma de reconocer que el propósito del libro es la revelación del Señor Jesucristo, no la interpretación nuestra, no necesitamos de técnicas teologales para entender el mensaje. La mejor manera de leer y de entender los componentes del libro los encontramos también en este segundo aporte que ofrece el mismo escrito. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esta división encontrada en el libro es la referencia para su ordenada lectura. Las cosas que has visto
capítulo 1, 4, 20, las que son, capítulo 2 y 3, las que han de ser después de estas, capítulo 4, 1. Limitémonos a seguir estas dos líneas generales que demarcan el pensamiento concreto del mensaje del libro: la revelación de Jesucristo y la división encontrada en Apocalipsis 1:19, para poder comprender las visiones que dan puntos de vista similares, pero desde ángulos diferentes. La iglesia en la tierra, capítulo 1:3. El Cordero y los 7 sellos, capítulo 4:7. 7 ángeles con sus trompetas, capítulo 8:11. Israel perseguido por Satanás y la bestia, capítulo 12:14. Las 7 copas de la ira de Dios, capítulos 15-16. El juicio de Babilonia, la ramera, la madre de las fornicaciones y la idolatría en la tierra, capítulos 17 al 19, 10. El juicio y el triunfo o victoria final del Cordero, capítulos 19, 11 hasta el 22. El misterio que devela este libro y lo que hemos tenido como misterios es el triunfo del bien sobre el mal, la victoria completa del Verbo de Dios sobre los enemigos, el adversario o Satanás, y la muerte, la victoria de Israel sobre las naciones, el triunfo completo de los santos, el establecimiento del reino de Cristo, el juicio final y creación de los cielos nuevos y tierra nueva y la nueva Jerusalén en la tierra nueva. Mientras se leen estos puntos, trate de ir más allá de los símbolos, visiones y profecía, concordando y buscando el significado correcto que estos transmiten. Usted se puede preguntar: ¿qué es lo que me quiere decir acerca de Cristo? ¿Cómo está relacionado con el sentido de la historia, del misterio de Dios que será consumado cuando el tiempo ya no sea más? Como por ejemplo, Apocalipsis 17, 7, 18. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo
y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Tengamos también en mente la situación de los cristianos perseguidos, quienes fueron los primeros que recibieron el libro de Revelación, los cuales no necesitaron códigos, cronogramas o reinterpretaciones del contenido o de lo que sucedería en el futuro, sino que para ellos era la conclusión y complemento del canon del Nuevo Testamento. El mensaje de aliento y esperanza de triunfo del Cordero les confortó de tal manera que creyeron más allá de la apariencia momentánea de las cosas y que Dios era soberano y gobernaba teniendo el control de la historia en sus manos y que al final Cristo triunfaría rotundamente. Apocalipsis era un mensaje de esperanza para ellos como para nosotros. Los últimos 2 capítulos de Apocalipsis contienen numerosos paralelos con la descripción del huerto del Edén, relatado en los primeros 3 capítulos de Génesis. Apocalipsis describe una nueva creación que excluye todas las cosas que arruinaron la vida paradisíaca de la primera pareja en el Edén. Allí no habrá ni noche ni muerte. El enemigo de nuestras almas, el adversario, no estará en el cielo nuevo ni en la tierra nueva, sino en el lago de fuego y azufre. Y nada impuro entrará en la ciudad santa, la Jerusalén celestial. La gente andará nuevamente con Dios, tal como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. No habrá llanto ni dolor. Cristo será el heredero de todo y nosotros los coherederos. Y esta vez tendremos libre acceso al árbol de la vida. Todo lo que fue arruinado por la rebelión humana en el Edén será renovado, restaurado. Allí la primera pareja fue expulsada del huerto y en la nueva tierra veremos el rostro de Dios. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Este tema continuará en el próximo programa de Manantial de Vida. Todos cordialmente invitados. Nos puede escuchar en nuestra página web www.radiobajolonción.com. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Que tu palabra llegue, Señor, llegue a todos nosotros, a todos los oyentes, y que tu palabra nos enseñe, Padre Celestial, quién eres tú y cuáles son las profecías y los mensajes de este libro hermoso de Apocalipsis. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.